Hola, ¿qué tal? Entonces, bienvenidos a la clase número 5 en la que, del curso de iniciación en la vela, que se trata pues de un tema súper importante en la navegación, que es cómo llegar de un punto a otro, ¿no? Recorrer un trayecto. Y esto, bueno, evidentemente siempre va a importar, porque en general cuando estamos navegando, bueno, nos estamos moviendo, tenemos un destino, incluso si eso solamente dar la vuelta y vamos a regresar al mismo punto, de todas maneras tenemos algún rumbo provisional al que queremos llegar. Si simplemente se trata de llegar a puerto, bueno, pues en efecto queremos arribar. Si es una navegación de placer, un crucero, de todas maneras está en juego mantener esa dirección y llegar a donde nos lo hemos propuesto. Y si estamos en una competencia, porque al final de cuentas la vela pues tiene esas modalidades. Pues tenemos la vela de recreo, la vela como medio de transporte y también la vela como deporte. Entonces ahí se vuelve enormemente importante no solo llegar, sino llegar de la manera más eficiente, más rápida posible. Entonces, a ver, vamos a poner el video que es este. Bueno, no es un video, es un programa para hacer dibujos con barquitos, que por cierto es gratis, es software libre, se llama Boat Scenario. Boat Scenario, ahí pueden ver el nombre, espero. Eh, entonces, supongamos que estamos en el agua, en el mar, en el lago, y el viento sopla de alguna dirección y déjenme tocar esto, aquí está nuestro barco, queremos llegar de un punto hacia otro punto. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí y nuestro destino es este punto rojo que está marcado a la derecha, entonces en esta situación en específico, pues no hay ningún desafío, porque si recordamos los rumbos de navegación del barco, pues simplemente se trata de mantener un rumbo de través y vamos a llegar sin ninguna dificultad hacia ese rumbo. ¿Qué tan rápido vamos a llegar a ese destino? Pues depende de una cantidad de factores. Evidentemente el tipo de barco, porque hay barcos más rápidos que otros. Evidentemente la intensidad del viento. Si hay más viento, vamos a ir más deprisa que si no hay viento. Eh, y nuestra pericia, nuestra destreza al llevar la embarcación, al llevar el velero, que también trimadas, aparejadas, llevamos las velas, la distribución del peso en el barco, la escora del barco, o sea que tanto se inclina. Un barco que va demasiado escorado no es tan eficiente como uno que lleva justo la escora, la cantidad, un punto de escora en el que va a ir más rápido, ¿no? Y todo esto es complejo. Hay otros elementos, por ejemplo, la corriente, las olas, eh, presencia de obstáculos, en fin. Pero digamos que en principio este tipo de trayecto, en donde lo único que tenemos que hacer es mantener la proa en dirección hacia donde queremos llegar y llegar, no hay más. Eso es sencillo, no tiene mayor complicación. La cosa se empieza a complicar. Vamos a borrar aquí Si queremos llegar, si nosotros estamos, voy a sacar el barquito otra vez, aquí está mi barquito. Si nosotros estamos aquí y yo quiero ir hacia arriba, hacia barlovento, en contra del viento,
pues eso presenta una dificultad evidente. Si yo trato de simplemente ir derecho, vean cómo se ve es bueno el software, el programa, porque muestra más o menos la situación real del barco, en que en este rumbo en contra del viento, las velas pues simplemente no están trabajando, las velas están flameando, están moviéndose sin presión y no están haciendo su trabajo porque estamos en contra del viento. Entonces, si yo trato de seguir eh, lo que digamos sería el sentido común, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pues eso solo es cierto en ciertas condiciones, de acuerdo con cierta geometría. Y para la geometría de la navegación a vela, pues no es necesariamente cierto, de hecho es falso si queremos ir en contra del viento. Entonces tenemos que encontrar alguna otra estrategia. Y entonces vamos yo tengo aquí una trayectoria preparada. A ver si es verdad. No la encuentro. Ok, un pequeño percance. El programa el boat scenario a veces se colapsa. Denme un instante. Ok. Entonces, volvemos a empezar. Voy a encontrar el archivo. Debería pausar el Zoom mientras hago esto, pero bueno, ustedes disculparán. Venga. Algún día haré una versión más profesional de este video, o tal vez no, pero el punto es comunicar la información y aquí está. Entonces, otra vez, tenemos la misma situación. Un poco de zoom, tenemos la posición original del barco, que es allá abajo, y nos proponemos llegar a un punto de destino que está directamente a barlovento, es decir, contra el viento. Tenemos que avanzar en dirección contraria al viento. Aquí noten que el velero ya no está al pairo, ya no está con la proa al viento, sino que está en un rumbo en el que sí se puede navegar, que es un rumbo que normalmente en español llamamos rumbo de ceñida. El barco está ciñendo, las velas están bien cazadas, tiene dos velas este barquito, tiene una vela mayor y tiene un foque, que es la vela de adelante, y pues bueno, nada, ahí está el velero y la pregunta es cómo va a hacer para llegar allá. Entonces, la respuesta es ciñendo y virando. Muy impresionante. Ahora continúa ciñendo en la mura opuesta y vuelve a virar y venga, pues llegó. Qué maravilla. Muy bonito. Este es el principio básico de cómo navegar contra el viento. En efecto, no se puede ir contra el viento, pero podemos ir a un ángulo bastante cerrado al viento. ¿Qué tan cerrado o abierto? Eso depende otra vez de muchos factores y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero vamos en un ángulo y entonces lo que vamos a hacer es un zigzag. Y aquí empleamos una serie de términos que a lo mejor vale la pena repetir. Es un rumbo de ceñida y dependiendo del lado del que nos pegue el viento, el barco va a ir amurado a babor o amurado a estribor. Entonces vamos a ver de nuevo. El barco inicialmente está amurado a babor porque está recibiendo el viento por el costado de babor. Las velas están en el costado de estribor. Entonces, el barco empieza a avanzar en su rumbo de ceñida y llega un momento para poder en efecto llegar a donde queríamos, hay que virar por avante.
pasar la proa del otro lado del viento, y esta maniobra se llama virar por avante. Ya en la práctica, cómo realizarlo, pues requiere una serie de habilidades prácticas, manuales, físicas que hay que desarrollar, y por supuesto vamos a practicar en vivo a bordo de los veleros. Pero ahí está. Una virada por avante consiste en pasar la proa del barco por el viento para cambiar de amura. Si estábamos amurados a babor al inicio, que era el caso, al terminar la virada por avante, quedamos amurados a estribor. Y volvemos a virar por avante, otra vez estamos amurados a babor. Y vamos realizando este trayecto de zigzag que nos permite ir directamente contra el viento. Qué bonito, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el siguiente escenario. Entonces, una primera cosa que cabe preguntarse es ¿y por qué viré? ¿Por qué viré? ¿Cuándo viré? ¿Y por qué no viré en otro momento? Y la respuesta es quién sabe. ¿Quién sabe por qué la persona que iba a bordo de ese barco decidió en ese momento? Porque en realidad hay una cantidad infinita de trayectos que se pueden realizar para llegar ahí. Entonces aquí tenemos varios barcos que van en ceñida, en distintas amuras, y van virando en distintos momentos, realizando de todas maneras este patrón en zigzag, y terminan todos llegando al mismo punto. ¿De acuerdo? Y bueno, todos llegan, partieron más o menos del mismo punto y en el mismo momento, y al llegar ahí arriba tampoco se han separado tanto, aunque sí un poco, y a lo mejor la primera pregunta, y esto nos lleva ya a la competencia, es por qué el verde y el rojo llegaron antes que el azul y el amarillo. Sin embargo, los ángulos sí son muy parecidos. Aquí podemos ver que el ángulo ronda los 45 grados, el ángulo de ceñida, amurado a babor, amurado a estribor, y por lo tanto, cuando el barco vira, vamos a pasar de nuevo, cuando los barcos viran, giren a través de un ángulo de aproximadamente 90 grados. Un poquito menos, un poquito más, varía según el diseño de barco, pero en términos generales eso es lo que está sucediendo. Un cambio de ángulo de 90 grados de una mura a otra. Bueno, ¿por qué llegaron antes el verde y el rojo? En teoría, el trayecto más eficiente que podría realizar un velero sería el de los extremos. El extremo de estribor, en el caso del barco verde, el extremo de babor, en el barco rojo. Y son los trayectos más económicos en cuanto a velocidad, porque esos trayectos solo requieren una virada, mientras que los trayectos amarillo y azul, si se fijan, requirieron 2 viradas cada uno. Y cada vez que el barco vira, sus velas flamean, pierde impulso, y entonces disminuye la velocidad, y al final la velocidad promedio a lo largo de todo el recorrido va a ser menor. Entonces, si bien las distancias deben ser iguales, por geometría elemental, estamos hablando, todos los trayectos son líneas paralelas cuando van en una mura, o semejantes pero invertidas con respecto al eje del viento una vez que viran. Entonces, la distancia debe ser igual, y sin embargo la velocidad promedio es más rápida para el verde y para el rojo porque viraron un número menor de veces. Entonces, esto es cierto hasta cierto punto, porque recordemos que hay la vela, la navegación a vela es más compleja porque estamos asumiendo una serie de cosas como que
la intensidad del viento y la corriente y las olas son equivalentes en toda la superficie blanca que estamos mirando, y eso por lo general no es así, siempre hay variación. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso, vamos a seguir hablando de este caso simplificado. ¿Qué pasaría? Vamos a preguntarnos si variamos el ángulo de la navegación. Entonces, a ver, creo que ese es el caso 3 que tengo aquí. Y lo hacemos pequeñito. Entonces, va de nuevo. Otra vez tenemos el verde y el rojo, son el mismo trayecto que habíamos visto anteriormente. Y tenemos un barco café que va a navegar a un ángulo más cerrado al viento. Entonces, tan cerrado que sus velas ya no están portando bien, ¿no? En el programa nos muestra las velas ya flameando, ya perdiendo presión, pero hay tampoco está totalmente en contra del viento, entonces podríamos pensar que el barco todavía avanza hasta cierto punto. A veces hay momentos en los que hacemos esto, el barco va pinchando, es una frase que a veces usaríamos en español. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. La distancia que el barco café está recorriendo, si se fijan, es menor que la que recorren los barcos verde y rojo, porque el ángulo es más cerrado al viento. Y sin embargo, la velocidad del barco café es mucho menor y por lo tanto se queda muy atrás. ¿Cierto? O no es cierto. Vamos a repetir todo esto es una simulación burda, pero se asemeja, da una idea de lo que sucede en la realidad. Si está apuntando más al viento, eso hace que la distancia sea menor, pero simplemente no es favorable el intercambio. Salimos perdiendo en el intercambio porque la velocidad es mucho menor. Ese es un caso. ¿Cuál sería el otro caso? ¿Qué pasa si nuestro ángulo es más abierto? Y bueno, ya vieron el trayecto, pero vamos a poner la animación. Entonces, otra vez tenemos al verde y al rojo que van en este recorrido que en teoría es el óptimo. Y el barco, no sé de qué color sea eso, es como un morado tal vez. Pues bueno, terrible, también pierde. El verde y el rojo llegan mucho antes que el morado. Vamos a verlo con un poquito de más detalle. Creo que es interesante lo que está sucediendo. Entonces, hacemos zoom. Porque al llevar ese ángulo más abierto, digamos que afloja un poco las escotas el barco morado y va a navegar más rápido. Con toda certeza la velocidad sobre el agua va a ser mayor. Que es lo que se intenta mostrar en el dibujo, ¿no? En el mismo tiempo, el barco morado ya recorrió una distancia mayor que el barco rojo. Eso significa que va más rápido, ¿no? Esa es la definición de velocidad. Y sin embargo, pierde. ¿Por qué pierde? Porque la distancia que tiene que recorrer es mucho mayor, simplemente porque el ángulo se abrió. Entonces, si estamos tratando de llegar de la manera óptima a nuestro destino a barlovento, todo esto siempre es a barlovento, en ceñida contra el viento, hay una situación de geometría en donde queremos optimizar esta relación entre velocidad y ángulo al viento. Y hay un punto que va a ser el punto óptimo. Y lo podríamos calcular. De hecho, por supuesto que con los avances tecnológicos hay instrumentos que nos permiten medir la velocidad, la intensidad del viento, la dirección del viento, el ángulo
del barco con respecto a la dirección del viento, que son los factores que están afectando, y podemos medir todo eso en tiempo real y podemos saber con un viento, con una intensidad de viento determinado, cuál es el ángulo óptimo para el barco. Eso es en barcos grandes y que tienen todo tipo de aparatos electrónicos para estar midiendo. Pero la navegación normal de a vela no es así, por siglos no ha sido así. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso humano tiene la capacidad de sensibilizarse a eso. Y entonces el buen marinero, de manera instintiva, siente el barco y siente cuál es ese ángulo, cuál es esa optimización del trayecto que va cambiando conforme a esas circunstancias. Si le metemos un poquito de matemáticas, cuando ya hicieron los dibujos, los números, las ecuaciones, hay una frase que se usa que es VMG. VMG, que en inglés significa Velocity Made Good. Algo así como velocidad bien traducida. O sea, porque aquí se ve claramente, lo que buscamos no es solo velocidad, sino velocidad que se traduce en un avance óptimo en el rumbo deseado. Velocidad traducida en algo bueno, velocidad que cuenta para algo. Algo así, las siglas BMG. Entonces, muchas veces vamos a oír expresiones como cuál es el ángulo BMG para un tipo de barco y para una intensidad de viento determinada. ¿Qué quiere decir BMG? Entonces, quiere decir ese ángulo que vamos a estar buscando y esa velocidad que también vamos a estar buscando. Eso es cuando vamos en contra del viento. Cuando vamos a favor del viento, directamente para abajo, uno pensaría que no se da la situación, que simplemente se aplica lo de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y sin embargo, sorpresa, sorpresa, no es así. Aquí va resulta que cuando vamos en contra del viento, también llevamos un ángulo. El ángulo va a ser mucho más cerrado al eje del viento y sin embargo ahí está el cambio, ¿no? Pasan las velas del otro lado, realizando la maniobra contraria a la virada por avante, que es cuando íbamos en ceñida, cuando vamos a sotavento, viento en popa, esa maniobra se llama trasluche. La técnica es una técnica, se aprende, son una destreza manual, física, una pericia, pero el resultado visto así esquemáticamente es lo mismo, cambiar de la mura de babor, que es en la que va este barco inicialmente. Vamos a verlo otra vez. Entonces el barco va amurado a babor, porque el viento lo está recibiendo del costado de babor, las velas están en el costado de estribor. Y en cierto momento ahí dice, a ver, con permiso, ahí te voy, mueve el timón, pum, las velas cambiaron, trasluchó y ahora está amurado a estribor. Y al final también está haciendo una trayectoria en zigzag. Más cerrada, sí, pero es lo mismo. ¿Y cuál va a ser el ángulo óptimo? Es una situación análoga. Ese ángulo óptimo va a depender de una serie de factores, va a depender de la intensidad del viento, del tipo de barco, porque distintos barcos tienen distintos BMGs, y ya de cuestiones locales como corriente, presencia de otros barcos, táctica, etc. Entonces, vamos a ver este último, que muestra esa diferencia otra vez entre BMGs. Entonces el azul va demasiado cerrado, va más cerrado que el BMG, el verde va más abierto que el BMG, entonces el azul va demasiado lento, pierde velocidad, el verde tiene que recorrer una distancia demasiado grande, entonces no le sirve de nada ir más rápido, y el amarillo
llega antes porque está haciendo un recorrido ideal. Otra vez, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a calcular con instrumentos, etcétera. Solo si tenemos un presupuesto ilimitado y todo un arsenal tecnológico a nuestra disposición y estamos navegando un tipo de carrera muy especializado. Normalmente no lo hacemos con instrumentos, lo hacemos desarrollando la sensibilidad, sintiendo el barco, sintiendo cuál es su ángulo y su trimado óptimo en un momento dado. Bueno, pues espero que les haya gustado esto, espero que les sirva y chao. Practiquen en el agua las viradas y los trasluches. Una última cosa, por supuesto, un trasluche mal realizado, una virada mal realizada, pierdes velocidad, pierdes potencia cuando lo haces, entonces de suma importancia si quieres optimizar tu trayecto, ir desarrollando la habilidad para esas maniobras y eso no es trivial, requiere mucha práctica. Si es un barco de una persona, requiere mucha práctica. Si es un barco de varios tripulantes, pues además hay que coordinarse como tripulación, pero de eso hablaremos más adelante. Chao.